Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diana, bienvenidos a un nuevo episodio de Amén Sin Filtros. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de un tema del que he querido hablar desde que emigré. Hoy no va a ser episodios de catequesis donde voy a enseñar cosas de la Iglesia Católica, pero sí les voy a explicar ciertos puntos del tema, como la historia, para qué sirve, qué es, porque obviamente en este podcast siempre tenemos que aprender algo de la iglesia, ¿no? Pero este tema en específico yo he querido hablar con alguien sobre él porque es como algo que me ha causado mucho, un choque cultural muy grande. Yo sabía que al emigrar yo iba a tener choques culturales, pero la verdad nunca me imaginé que uno de los choques culturales más grandes que iba a tener iba a ser con la Iglesia Católica. Porque una parte de mí pensaba que la Iglesia Católica era algo así como un McDonald's. O sea, no importa qué parte del mundo tú vayas, el McDonald's siempre va a tener como que el mismo servicio, las mismas hamburguesas y todo eso. Pero lo cierto es que hay cosas que cambian, o sea, es lo mismo, pero a la vez es diferente y eso tiene que ver con la cultura. He aprendido que, bueno, la cultura del país al que migras influye también en la iglesia, en cómo se comporta, en las cosas que hacen y todo esto, ¿no? Pero sí fue un choque cultural muy, muy grande y bueno, quiero compartir con ustedes esto. Para que entren un poco en contexto, yo soy venezolana y específicamente de la región de Oriente. Vivía en un pueblo, ¿no? Bueno, no era un pueblo, era así como una ciudad pequeña. Y ahora vivo en Portugal, ¿no? He vivido ya en varias ciudades de Portugal, he ido a varias iglesias, incluso en las mismas ciudades he ido a varias iglesias y todas funcionan con el mismo formato, ¿ok? Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde mis dos experiencias, o sea, mi experiencia en Venezuela y mi experiencia en Portugal. Si tú vives en otro país de Latinoamérica o de Europa o lo que sea, probablemente tu experiencia sea diferente. Mismo que si eres de Venezuela, probablemente en otro país, en otra ciudad que tú viviste de Venezuela, probablemente sea diferente porque, como les digo, la cultura influye mucho. Pero por lo menos en el pueblito donde yo me crié, funcionaba así. Em, y bueno, de lo que quiero hablar el día de hoy es del coro de la iglesia, de la importancia del coro de la iglesia. Yo nunca me había dado cuenta hasta que emigré de la importancia de un coro, porque como yo siempre tuve el coro de la iglesia, ¿no? Un coro fabuloso, como que nunca me había dado cuenta de lo importante que es a la hora de cuando se celebra la misa. Bueno, antes de como entrar así más en el tema, les voy a explicar como por qué existe el coro en la iglesia. Y bueno, el coro en la misa católica existe para enriquecer la celebración litúrgica a través de la música y su función principal es elevar el espíritu de la comunidad y facilitar una participación más profunda en la oración. ¿No? Además, los coros también tienen como la tarea de acompañar y dirigir el canto en la misa, ¿no? O sea, tienen que fomentar que también las personas que están en la misa canten, ¿no? Sí, bueno, canten y alaben al Señor, no solo ellos llevarse como que todo el centro de atención, ¿no? Además, la música coral es como que añade belleza a la celebración y crea un ambiente que ayuda para orar y para reflexionar. También pueden enseñar nuevos cantos y los cantos tienen que estar acorde a la liturgia, o sea, la palabra que se va a leer ese día y todo eso. Además de que también por la música podemos evangelizar a través del canto. Y el coro
puede utilizar la música para transmitir mensajes de fe y de esperanza, ayudando a otras personas a sentir la presencia de Dios. Bueno, entonces, ahora les voy a explicar más o menos, les voy a explicar lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la música sagrada. Para los que no sepan quién es el Concilio Vaticano II, lo voy a explicar brevemente. Básicamente fue el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica, convocado por el Papa Juan XXIII, y se desarrolló entre 1962 y 1965 con el objetivo de actualizar la Iglesia y adaptarla a los nuevos tiempos. Ahora díganme ustedes, a mí nadie me va a decir que fue en 1962, 65, o sea, hace como 60 años. A mí nadie me va a decir que en 60 años los nuevos tiempos no han cambiado. Bueno, lo que dijo el concilio, o lo que dice el Concilio Vaticano II a través de la Constitución Sacrosanctum Concilium, aborda la música sagrada en la liturgia, destacando su importancia y buscando promover una participación activa de los fieles. Bueno, yo primero voy a explicarles a ustedes lo que son los detalles, los detalles sobre la música sagrada según el Concilio Vaticano II, y después les voy a dar mi humilde opinión al respecto. Bueno, aquí tenemos que lo primero es la importancia de la música sacra, y dice que la música sacra es considerada parte integral de la liturgia solemne, contribuyendo a la gloria de Dios y santificación de los fieles. Luego tenemos el canto gregoriano, que se reconoce como la música propia de la liturgia romana y se le otorga un lugar privilegiado, aunque no excluye otros géneros musicales. Después tenemos participación de los fieles. Se busca fomentar la participación activa y consciente de los fieles en la música litúrgica, tanto interiormente, o sea, con el espíritu, como exteriormente, con gestos, aclamaciones, canto, etc. Calidad de la música. Se enfatiza la necesidad de que la música sacra sea bella, acorde con el texto y momento litúrgico, y que evite cualquier elemento profano o que pueda distraer de la celebración. Coros y músicos. Se recomienda que los coros y músicos apoyen el canto del pueblo y promuevan su participación, evitando el exhibicionismo o protagonismo. Instrumentos musicales. Se reconoce el valor del órgano de tubos, pero se admiten otros instrumentos que siempre sean adecuados para el uso sagrado y contribuyan a la dignidad del templo. Textos de la música sacra. Se establece que los textos utilizados de la música sacra deben estar de acuerdo con la doctrina católica y provenir principalmente de la Sagrada Escritura y fuentes litúrgicas. Formación litúrgico-musical. Se destaca la importancia de la formación litúrgico-musical para que los fieles comprendan su papel en la celebración de los misterios de la salvación. Ok. Bien, ahora yo aquí voy a explicar varias cosas. Primero, importancia de la música sacra. Ok, aquí habíamos dicho que la música sacra es considerada parte integral, ¿no? Hasta aquí vamos bien, sí, estoy de acuerdo con eso. Muy bien con el Concilio Vaticano II de hace 60 años para atrás. Ahora, canto gregoriano. O sea, para los que no saben qué es el canto gregoriano, porque yo me vine enterando de esto cuando emigré aquí a Europa. El canto gregoriano es esa música que canta eso, que no se entiende nada. Yo estoy en un país donde no se habla mi primera lengua, entonces hacen estos cantos gregorianos, no se entiende nada. O sea, no se entiende nada. Donde yo vivía, en Venezuela,
estaba el coro, ¿no? El coro de la iglesia, y ellos cantaban canciones que normales, ¿no? Como dice aquí dice, aunque no excluye otros géneros musicales. ¿Cuándo utilizaban lo que eran los cantos gregorianos? Bueno, cuando iba el obispo a celebrar una misa, entonces hacían como que, bueno, vamos a vernos más espirituales, más pomposos, más así, más solemnes, y ponían el canto gregoriano, pero no era eh, como que en toda la misa, sino solamente en el canto responsorial. Y el salmo responsorial, disculpe. Era en el salmo responsorial donde se cantaba como que, o sea, se usaba este canto gregoriano. Y creo que también era así cuando en el momento de tomar la Eucaristía. Del resto eran músicas así normales, pero más bonitas, pues más elegantes. Aquí, aquí usan la música gregoriana para todo. También depende mucho de la parroquia, como yo les dije, ya yo he ido a varias parroquias aquí en Portugal, de distintos sitios, o sea, de distintos lugares, y cada una es como que diferente, pues. Entonces, ellos tienen como, por lo menos yo iba a una parroquia, no fui varias veces, donde me gustaba cómo el padre daba la misa, o sea, cómo él explicaba la palabra, todo esto, me gustaba mucho ese padre. Esa parroquia quedaba lejos de donde yo vivía, pero bueno, igual iba para allá. El problema con esta parroquia en particular era que ellos hacían todo en canto gregoriano, o sea, el canto de entrada, o sea, ellos tenían, esa es otra cosa. Aquí yo he ido a varias parroquias y no siempre tienen coro. Sí, o sea, cuando es una liturgia así, tipo especial como Semana Santa, em, sí, Semana Santa, Navidad, 24, 25 de diciembre, esas cosas, esas misas especiales es en donde tienen como que el coro. Ahora, siempre en todas las misas no tienen coro. Esta parroquia en particular sí tiene coro todos los domingos. El problema es que todo era canto gregoriano, o sea, todo era canto gregoriano. Y el salmo responsorial era todo cantado en gregoriano. Y yo no entendía nada. Y, o sea, antes de empezar la misa siempre se paraba como que un ministro a tratar de explicar, bueno, de que todos se aprendieran como que lo que teníamos que cantar nosotros, ¿no? En esa parte. Yo al final nadie como que cantaba nada. Yo lo intentaba, pero no entendía nada. Y cuando la persona estaba ahí a cantar todo el salmo, o sea, simplemente no se entiende. Y yo pensaba que yo era la única que no entendía porque yo decía como que, bueno, no es mi primera lengua, por eso no lo entiendo. Pero o sea, yo veía las caras de la gente y era como que, no sé, yo creo que el mensaje no estaba llegando muy bien a todo el mundo. Ahora, una de las razones por las que dejé de ir a esta parroquia fue por eso, porque primero me quedaba muy lejos y segundo, cuando se cantaban el salmo yo no entendía nada y de las canciones yo casi nunca entendía nada. Y ellos como que cantaban, o sea, hacían todo mucho en gregoriano y en latín. Entonces, ajá. Ahora, es lo que estoy diciendo, canto gregoriano. Aquí se dice que, según el Concilio Vaticano II, que los fieles, o sea, nosotros los que vamos, asistimos a la misa, también tenemos que cantar. Y sí, aquí dice, participación de los fieles. Se busca fomentar la participación activa y consciente de los fieles, tanto interior, o sea, en el espíritu, como exterior. Con el canto gregoriano nadie canta, o sea, solo el coro canta, nadie más canta en gregoriano, eso es mentira, que una persona canta. Entonces es como que se pierde esa participación, esa cosa, ¿no? Y yo no sé si las personas me entienden, o yo no sé si un europeo aquí me va a entender, pero en el pueblito donde yo vivía,
El coro de la iglesia tenía, que eso lo voy a hablar aquí en el otro punto, ¿dónde es que está? ¿Cuál era el otro? Aquí, instrumentos musicales. Se reconoce el valor del órgano de tubos. Ay, Dios mío. O sea, el único instrumento que utilizan aquí en Europa es el órgano de tubos. Yo entiendo que ese órgano está ahí desde que montaron la iglesia, literalmente. Y aquí las iglesias tienen siglos. O sea, es una iglesia que montaron piedra por piedra hace más de 100 años. O sea, imagínense, yo fui a una iglesia eh, que fue construida en el año 1500. O sea, ¿sabes cuántos siglos tiene esa iglesia ahí? Y literalmente tenían un órgano que yo digo, eso es patrimonio de la iglesia. O sea, ese órgano es patrimonio de la iglesia porque este tiene toda la vida ahí y, y literalmente le hacen como un espacio, ¿no? Solo del órgano. O sea, ese órgano era, yo no sé si yo tengo una foto de ese órgano era gigante, es gigante, todavía está ahí, y ese órgano está ahí desde el año 1500, estoy segura. Y actualmente esa iglesia tiene otro órgano, porque la iglesia es gigante, ¿no? Tiene otro órgano más moderno que no tiene como que los tubos así gigantes, es un órgano moderno, es más pequeño y tal, y ajá, pero es un órgano, en fin. Y lo que me causa como choque es que ponen este órgano, ¿no? Y el canto gregoriano, y yo a veces digo, Dios mío, ¿será que es como, o sea, yo me siento más como en el castillo de Drácula que en una iglesia, en una misa, no sé, en una celebración de una iglesia. En mi pueblito, donde yo vivía y se celebraba la misa, el coro estaba conformado por, o sea, los instrumentos eran una batería, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, una guitarra acústica, una pandereta. O sea, era muy, muy diferente. Y las personas aplaudían, todo el mundo cantaba. Entonces yo creo que las personas no entienden como que esa chispa o ese ambiente, esa energía que transmitían y que daban en la iglesia. Yo me acuerdo que yo iba a una capilla, ni siquiera era una iglesia así grande, una capilla que quedaba en las afueras del pueblito donde yo vivía. Y lo que más me gustaba de esa capilla o de la celebración de la misa de ahí era precisamente el coro, porque ellos animaban a la gente, cantaban músicas preciosas, de verdad que se esmeraban mucho, ¿no? Y ayudaban mucho en la misa con el Gloria, el Padre. Porque nosotros en Venezuela cantamos, bueno, cantamos casi todo, cantamos el Gloria, cantamos el Padre Nuestro, cantamos en la entrada, cantamos en la salida, cantamos en la Eucaristía, cantamos cuando se da la paz. Y todos son cantos diferentes. O sea, hay un canto para la entrada, un canto para la salida, un canto para la Eucaristía, un canto para la palabra, un canto para esto, un canto para lo otro. Padres nuestros tenemos como 3 tipos, glorias tenemos, bueno, un montón. Entonces, sí, es así como muy variado. Y uno aplaude y celebras y tal y todo esto. En cambio, aquí no, aquí o sea, son como que o sea, sí tienen canciones muy parecidas a las que, o iguales a las que nosotros cantábamos en Venezuela, pero aquí son como más, o sea, son gregorianos, pues, y en otro idioma, entonces imagínate tú. Em, pero sí, ay, no, de verdad, o sea, yo con la música, con el canto gregoriano en la misa, no, falta, o sea, falta eso, falta ese toque, esa felicidad, porque es que yo no entiendo, o sea, cuando nosotros vamos a la iglesia, o sea, yo entiendo que, ok, que el canto gregoriano es la música oficial por el Vaticano de la Iglesia Católica, pero, ay, Dios mío, o sea, nosotros vamos a la misa para celebrar a un Dios vivo y, y
o sea, la gente va y canta esas canciones, escucha esas canciones y parece que tuvieran un funeral. Y con ese órgano, pum, 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 no, 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 no. Y no es que esté hablando mal de los órganos, el órgano es un instrumento hermoso. De hecho, creo que la mejor canción de órgano que he escuchado en mi vida ha sido la de Interestelar. Y yo creo que lo mejor de la película Interestelar es su música. O sea, y el único instrumento que se utilizó para esta canción fue literalmente, fue un órgano, ¿no? Está bien, pero es que como que en exceso no da, o sea, yo no me encuentro y yo sé que eso tiene que ver con la cultura, o sea, yo me habitué o me crié en un estilo diferente de dar la misa y aquí es completamente diferente. Yo entiendo eso, sé que tengo que adaptarme porque soy la que estoy llegando al lugar, pero es que siento que hay cosas como que no es que esté criticando a la iglesia en Europa porque no quiero que vengan a personas a decir, ay, pero es que estás criticando, que no sé qué. No, no es eso. No estoy criticando porque es como ya dije, ya sé que es algo cultural, pero sí siento que son cosas que se podrían mejorar para bien. Y no digo que es que tengan que cantar canciones en español, obviamente no, pueden tomar las mismas canciones que hacen en canto gregoriano todos los domingos y ponerlas o sea, cambiarles el ritmo, ¿no? Ponerlas más modernas y tal vez así atraigan a más jóvenes también a la iglesia, porque esa es otra. Aquí yo he ido a varias iglesias y la cantidad de jóvenes que van es casi nula, o sea, es un porcentaje muy poquito, siempre van personas mayores, que esa es otra. Tampoco me vengan a decir que no es que son puros de abuelitos y abuelitas y no sé qué. No, porque yo, o sea, cuando yo estaba en Venezuela, yo me acuerdo de una señora, la señora Judy, espero que se encuentre bien. No sé nada de ella desde que emigré, solo la veía en la iglesia y bueno, ella era una señora que tenía 3 nietos. A estas alturas de la vida probablemente tenga más nietos, ¿no? Ella tenía 3 nietos y esa señora iba con su guitarra eléctrica, con su guitarra acústica y ella cantaba. Y antes de aprender a tocar la guitarra, ella era pandereta. Ella iba y daba con su pandereta. Entonces, no, o sea, no es como que, ay, es que son viejitos y tal, no sé qué. No, es ponerle ánimo y actitud a la cosa. Hay que animarse. O sea, estamos celebrando la misa de un Dios vivo. Vamos a Jesús, un Jesús resucitado, no un Jesús muerto. Aquí parece que a la gente se le olvidó eso. O sea, aquí la gente como que se quedó en que Jesús murió en la cruz y ahí quedó. O sea, no sé. Em, bueno, hay otras cosas que podemos hablar aquí. Ay, a ver si me calmo un poco. Ok, hay artistas católicos, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, Diana, ¿por qué no haces un coro en la iglesia? Yo lo pensé, honestamente lo pensé. Pero ¿qué pasa? Que yo no tengo oído musical, yo no sé tocar ningún instrumento, no tengo voz para cantar, entonces no me hallo metiéndome en eso. Además es como les digo, estoy en un país que no es mi primera lengua, no me conozco las canciones, o sea, no está como que fácil para mí a iniciar un coro aquí en la iglesia, pero no me pongan a prueba, que de repente un día esto no se extraña si me escuchen que yo venga aquí y les cuente, ay, mira, estoy empezando con un coro ahí en la iglesia, vamos a ver qué tal. Pero y también está el tema cultural, como les digo, que aquí las personas están habituadas a su órgano y a su canto gregoriano y bueno, ¿y qué se le va a hacer, no? Pero pronto si tú estás en una iglesia y no tienen un coro, puedes iniciar tu coro, o sea, puedes ir y o puedes hablar mismo con las personas que ya estén en el coro, tratar de modernizarlo, creo que sería algo muy chévere. O sea, no sé, por lo menos si te gusta la música y tienes unos amigos que les gusta cantar, pero no tienen dónde practicar ni dónde presentarse gratis, pueden ensayar en la iglesia, cantar canciones, aprenden a tocar los instrumentos, se presentan los domingos, cantan, creo que es una idea buena,
sería algo bueno como para em, modernizar aquí un poco las cosas, ¿no? Y atraer a más jóvenes a la iglesia, como que, bueno, la iglesia no es tan aburrida, no es todo así tan deprimente, ¿no? Ponerle un poco más de energía a las cosas. Y bueno, y eso también tiene que ver mucho con los fieles que asisten a la iglesia, ¿no? Que se animen un poquito y celebren que están en la misa con Dios. O sea, hay que darle alegría a la situación. Todos tenemos que animarnos. Ahora, voy a hablar sobre los artistas católicos como que más reconocidos. Fue un poco triste encontrar tan pocos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si te gusta la música y quieres entrarle a la música, tal vez esto te sirva de inspiración para que escribas canciones cristianas católicas, ¿no? Porque es un nicho, un área que no está así muy explotada y puede ser que tengas éxito en esta área, ¿no? Bueno, está una cantante que creo que es mi favorita, se llama Atenas y es una cantante católica de Argentina que fue nominada al Grammy Latino en 2022 y ella está dedicada a la nueva evangelización a través de distintas producciones musicales, audiovisuales y presentaciones en vivo para llevar, o sea, a todas las personas, especialmente a los jóvenes, para dar la buena noticia y el encuentro con Jesús. Tenemos también a John Carlo, que es un productor, compositor católico nominado que busca servir a Dios a través de la música, llevando su talento y ministerio por todo el continente. Y John Carlo posee una exitosa carrera musical reflejada en la popularidad de sus álbumes como solista. También tenemos aquí a personitas como Jesse Alfareros, Daniel Polis, Son by Four, que se hacen como crossover al catolicismo. Y está Juan Delgado, que ganó el Latin Grammy en el 2019 al mejor álbum cristiano en español con su álbum Todo Pasa. Y este Juan Delgado es venezolano, entonces bueno, orgullo aquí venezolano. Incluso podemos mencionar aquí a Andrea Bocelli, quien es un cantante, músico, escritor y productor italiano que, aunque es así más clásico, ha grabado mucha música sacra, católica, ¿no? Porque hay que separar aquí cosas, porque me pasó que cuando buscaba música cristiana me aparecía la cristiana evangélica, que sí hay un coñazo, o sea, son demasiados, pero música católica hay muy poquita, pues, o sea. Y eso me llevó a la historia de los Grammys con la música cristiana. Y resulta que la categoría de música católica en los premios Grammy se engloba dentro de las categorías de música cristiana, que a su vez se divide en gospel y música cristiana contemporánea. La música católica como género no tiene una categoría específica dentro de los premios Grammy, pero artistas católicos pueden ser nominados y premiados en estas categorías más amplias, pues. Y su historia es, bueno, la historia de la música cristiana en los premios Grammy comenzó cuando los premios Grammy reconocieron la música cristiana desde sus inicios, pero no fue hasta 1991 que se establecieron categorías específicas para gospel y música cristiana contemporánea. Y se desarrollaron categorías, ¿no? Claro, con el tiempo se han ido añadiendo y modificando las categorías para reflejar la diversidad dentro de la música cristiana, incluyendo categorías para álbumes, canciones y actuaciones. A pesar de no existir una categoría específica para música católica, los artistas católicos han sido reconocidos en las categorías de gospel y música cristiana contemporánea. Y las categorías actuales son mejor álbum de gospel, mejor actuación canción de gospel, mejor álbum de música cristiana contemporánea, mejor actuación canción de música cristiana contemporánea y mejor de gospel roots. Esto sí no sé qué es. Ok, ahora algunos de los artistas católicos que han ganado premios Grammy o Latin Grammy. La verdad esto me decepcionó muchísimo. O sea, solo encontré 2. El primero fue Juan Delgado, que fue ganador del Latin Grammy al mejor álbum cristiano, que ya los dije, fue su álbum Todo Pasa.
Y Alfareros, que ganaron el Latin Grammy al mejor álbum cristiano. Y ya, esos son los católicos que han ganado un Latin Grammy. Entonces ya sabes, si te gusta la música, puedes adentrarte en esta área de la música y tal vez te ganas un Grammy, a lo mejor tienes más posibilidades. Aunque te advierto que vas a tener que competir contra los cristianos evangélicos, quienes tienen toda esta área dominada, ¿no? Ellos sí tienen un montón de discos, de artistas, de premios, o sea, la lista es casi que infinita. Aquí. Ahora, ¿qué más podemos hablar? Bueno, podemos decir cuál es la diferencia entre las canciones litúrgicas y las canciones de alabanza o devocionales. Tenemos que las canciones litúrgicas tienen la función de integrarse directamente a la celebración litúrgica, como la misa, y su contenido debe estar relacionado con los misterios celebrados y reflejar una doctrina de la Iglesia. El estilo debe ser sobria y centrada a la palabra de Dios, como priorizando la voz sobre los instrumentos y buscando una música trascendente. Y algunos ejemplos de esta música pueden ser los cantos de entrada, el ofertorio, la comunión, el gloria, el santo, el aleluya, etc. Ahora, las canciones de alabanza o devocionales tienen una función, o bueno, su función es expresar fe y la relación personal con Dios, ya sea en la oración individual, en grupos de oración o en actividades pastorales. Su contenido pueden tratar diversos temas de la fe como la alabanza de Dios, la devoción a la Virgen María o a los santos, la reflexión sobre la vida cristiana. Y estos tienen su estilo, son más diversas, pudiendo incluir música más alegre, dinámica o emotiva según el contexto o la intención. Y algunos ejemplos de estas canciones son las de alabanza, canciones para retiros, canciones para grupos juveniles, canciones para procesiones, etc. Ahora, creo que eso es todo lo que podemos tratar el día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden suscribirse, activar la campanita, denle like, compártanlo con amigos, familiares. Ayuden a que este podcast crezca. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que pasen un feliz día. Adiós.